controlar. Hoy vamos a hablar de este tema y la diferencia entre los grandes temores y una exageración que vendría a ser una fobia. ¿Cuáles son las diferencias? Y hoy nos vamos a enterar de cada detalle para poder ayudar a tus niños, a tus hijos y quizás también a personas adultas que sufren de este mal o de este miedo. Nos va a acompañar el doctor, el psicólogo Fernando Lamas, el psicólogo clínico, docente de la Universidad Norbert Wiener. Esperamos su participación. ¿Qué fobia o temor recuerdas de la niñez? Por ejemplo, yo siempre le he tenido un poco de miedo a la oscuridad. Muchos niños creo que le temen a esto porque también se da mucho con la parte del suspenso, el terror, las películas, ¿no? Sin embargo, de grandes, ¿aún tenemos miedo? Yo algunas veces creo que sí. Así que esperamos tu participación. Llámanos a hacer tu consulta al 212-4024. Más adelante, ingresa a las redes sociales de Capital, Twitter y Facebook o llámanos al 212-4024. Mi nombre es Carolina Cifuentes. Bienvenidos y bienvenidas a Capital TV, el Sobre el Tapete. Acompáñenos. Como decía en la introducción, yo de niña he tenido mucho miedo a la oscuridad. Recuerdo que en una época mis hermanos mayores, hombres ellos, me encerraron en un cuarto oscuro y empezaron a decir el cupo. Ahora lo recuerdo y da risa, pero en ese momento tenía 7, 8 años y creo que eso marcó para que yo, como que mi miedo crezca un poco a la oscuridad, a lo desconocido. No ves nada, entonces sientes que pueden, no sé, aparecer espíritus o monstruos. Pero esto, ¿cómo se puede controlar cuando uno va creciendo? ¿Se puede o no se puede? Nos va a responder nuestro invitado, el psicólogo clínico Fernando Lamas. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carolina? Muy bien. Bueno, la respuesta a eso es, sin duda se puede, ¿no? Cuando hablamos de miedos y de fobias, lo primero que tenemos que saber es que los miedos son adaptativos, ¿no? Los miedos existen, es parte de nuestra evolución, y de hecho los miedos son buenos porque nos ayudan a adaptarnos en la vida. Imagínate si uno no tuviera miedo a una estructura inmensa como puede ser un bus o un camión. Imagínate que yo no le tenga miedo al camión. Imagínate que no tener reparos. Exacto, no tengo reparos. No le tengo miedo a imaginemos a un perro gigante, ¿no? Un perro grande que viene hacia ti con hambre y con sus Creo dientes. Que es otro medio que también tengo. Yo me voy al otro lado, ¿no? Directamente hacia ti viene, ¿no? Bueno. Directamente a tu cuello. Vienen 3 perros. Lo normal sería tener miedo. Directamente a tu cuello también nos dice así, doctor. Sí. Si uno no tuviera ese temor, simplemente pues perecería, ¿no? Sería atacado, sería presa fácil de los peligros que el ambiente nos trae. Pero ese miedo adaptativo, que además es evolutivo, es decir, en el tiempo van apareciendo y van desapareciendo. Si uno tiene una experiencia que lo predisponga, ¿no?, a tener una sensación de malestar enorme, y uno tiene una estrategia de evitación ante eso, es que se desencadena lo que llamamos la fobia, ¿no? Y la fobia sí es, a diferencia de un miedo, completamente desadaptativo, es decir, irracional. ¿Y la fobia se da por alguna experiencia? Por ejemplo, yo contaba el miedo a la oscuridad, ¿no? Obviamente no es una fobia, porque en un momento puede estar todo oscuro y puedo pasar con algo de como usted dice, temor, pero finalmente paso el túnel o paso a alguna zona oscura. Pero, porque fue una experiencia que tuve de niña y eso me evoca, quizá. Pero la fobia es también por una experiencia o simplemente uno nace con una fobia o tiene que ver con algo que le ha sucedido. No, el 100% de las fobias son absolutamente en algún momento de la infancia una situación nos pudo producir miedo, o ni siquiera de la infancia, también de pronto de la adolescencia o de la vida adulta tenemos una experiencia que de alguna forma nos marca, ¿no?, nos llena de ansiedad, y ese es el inicio de la fobia. Pero ¿cómo se alimenta una fobia? ¿Cómo la fobia crece? A partir de la evitación. Es decir, la experiencia me genera tanto malestar que yo ni más. Yo no puedo ver, volviendo al ejemplo del perro, yo no puedo volver a ver a un perro. Y si tú me enseñas la foto de tu perro, te digo, no, apártala. Y si está en la televisión, veo el programa de Lassie, bueno, ya no hay Lassie, pero no lo puedo ver. Hace mucho tiempo. Sí. Pero esa fobia, por ejemplo, llega a ser una fobia el hecho de tener miedo a los perros. Se volvió una fobia. Se volvió una fobia. Porque no lo puedes controlar. No puedo controlarlo, me desadapta, ¿no? Y la fobia me va generando los mismos síntomas del miedo, pero a una intensidad mucho mayor, ¿no? Síntomas a nivel conductual, no quiero escapar, quiero evitar, me tapo los ojos,
o síntomas a nivel emocional, me siento mal, me siento frustrado, me siento débil. La mayoría de veces el de la gente que es fóbica se dice, ¿verdad? Llega tipo a hacer tipo un escándalo, o sea, que grita y se descontrola, o hay gente que tiene fobia de determinadas cosas que se queda quizás callada. Hay diferentes reacciones ante una fobia. Sin duda, las conductas pueden ser diversas, también depende pues de la estructura emocional de la persona, ¿no? De pronto puede estar sufriendo mucho, pero está, por otra parte, sus recursos lo llevan a controlarse, pero igual sigue sufriendo, ¿no? Está sufriendo realmente mucho, o si no, simplemente busca evitarlo. Pero en la evitación es el problema, ¿no? Porque cuando uno evita, está alimentando su fobia, porque es la forma que uno tiene para resolver el problema del momento. Como echarle tierrita y no hago caso. No lo veo, pero que no lo vea no significa que el problema ha desaparecido. Claro, las personas se pueden pasar toda la vida así, ¿no? Sin duda, si no tengo necesidad de encontrarme con el objeto fóbico, el objeto de mi fobia, bueno, llevar la vida de la misma manera, pero si noto, si me empieza a generar malestar, si se desata un escándalo que ya me genera otros aspectos como vergüenza, frustración, sensación de debilidad, ya va afectando mi bienestar psicológico, entonces ahí es conveniente ir donde un terapeuta, ¿no? Un psicólogo, un psicoterapeuta. Las fobias remiten bien en realidad con psicoterapia, sobre todo la psicoterapia denominada psicoterapia cognitivo-conductual, que utiliza por una serie de técnicas, te enseña a ir desaprendiendo, si vale la expresión, las reacciones, los pensamientos que te generan las fobias. Como hemos dicho antes, la fobia es irracional. Entonces, en un principio, toca confrontar, hablar sobre el miedo, discutir, ¿no? Porque como es irracional, yo digo, no, yo le tengo miedo, no sé, a la araña. Pero alto, uno sabe que la araña, aunque te produzca miedo, al margen del miedo que te produce, es realmente un animal más pequeño que tú, más débil que tú en estricto, ¿no? A mí me dan miedo, no les tengo fobia, pero sí me dan miedo, o sea, tengo miedo de que, no sé, que me pique, que me dé, claro, es que su veneno, no sé. Sin duda, sin embargo, la idea es que en la terapia uno va razonando con el paciente y por otro lado, vamos exponiéndolo gradualmente al objeto de su fobia, siempre de una manera gradual, ¿no? No puede ser que a un paciente que le tenga miedo a las alturas, bueno, ya vamos al centro cívico y acá te curo. Quizás muchos padres pueden hacer eso, oye, no tengas miedo, no le dan la importancia a ese temor que tiene su hijo y le dicen, vamos no sé, a un edificio muy alto. Y el niño quizás no está llorando, pero por dentro está sufriendo. Y ahí encontramos un nuevo problema, ¿no? Porque sometemos al niño a la vergüenza, a la frustración. Y eso quizás puede calar más en su trauma, ¿no? Sin duda, porque lo empieza a odiarlo más. Odia más al objeto de la fobia y además... De la sensación. Exacto, y además va a empezar a atacar su propia estructura, su propia personalidad, ¿no? Y eso sí puede tener consecuencias más difíciles de manejar, ¿no? Sí. ¿Cuáles son la mayoría de fobias que se dan, por ejemplo, en niños y niñas? Normalmente, bueno, al principio los miedos, como dije al principio de la entrevista, son adaptativos, evolutivos y se pueden presentar o no, pero siempre a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño es pequeño, durante los 2 primeros años de vida, le puede tener miedo, no sé, a los ruidos fuertes, le puede tener miedo natural a las luces que aparezcan, desaparezcan, le puede tener miedo a la separación de los papás, pero eso el miedo luego remite, o sea, desaparece y se instala un nuevo miedo. Diremos que entre los 4 y los 6 años puede haber miedo a los ruidos fuertes, miedo a los personajes, ¿no? A los monstruos, a las personas disfrazadas, a algunos animales, y de pronto a los 6 años cambia de miedo, desaparecen esos miedos, se instalan otros, ¿no? Miedo al ser abandonado, las pesadillas nos generan miedo, las fantasías nos generan miedo, todo de acuerdo a la estructura, a la evolución cognitiva, ¿no? De cada niño, además a lo intelectual, ¿no? Mientras el desarrollo intelectual del niño sea mayor, más elaborado será el miedo. ¿Qué le recomiendas a los padres de familia antes de llevar a un experto, un terapeuta, un psicoterapeuta? ¿Cómo ir tratando esos miedos con sus hijos, ¿no? Para que no se vayan incrementando, ¿no? O no se vayan intensificando. ¿Cómo poder tratar? Porque muchas veces, como reitero, no le dan mucha importancia. No, es parte de la edad, no, ya va a pasar, ¿no? Pero quizás ahí, justamente por parte de la edad, deberían arreglarlo para que no se intensifique en el transcurso del tiempo. ¿Qué les recomiendas? Bueno, en principio, tener presente que hay algunos miedos que son naturales, ¿no? Y porque a veces el sobrecuidado ante unos miedos, ante claro, las manifestaciones del niño,
pueden contribuir a que el miedo desencadene una fobia, ¿no? Si el papá se alarma mucho porque el niño le tiene miedo al payaso a los 5 años, entonces está... ¿Por qué eso? Porque la mayoría de mí me da miedo a los payasos. Porque es una persona disfrazada, porque es una persona que no tiene el aspecto de los demás, entonces es especial. Extraña. Exacto, y antes, sobre todo, los payasos eran, pues... Más maquiavélicos, ¿no? No, más maquillados, más bien. Yeah. Más maquillados, más Su maquillaje extraños. era un poco más oscuro, más de No temor. hablaban, o hablan con una voz diferente a lo normal, entonces no se ven pues muy amigables, en verdad. Y si eso hace en ese momento mágico en que el niño acepta o no acepta una nueva criatura en su vida, no acepta, y el niño se aparta y el payaso lo persigue diciendo no, acéptame, bueno, entonces peor, ¿no? Vamos a hacer una pausa para que nos continúes dando recomendaciones, sobre todo a los padres de familia, que cómo tratar los miedos, temores y fobias en sus hijos. Yo pensaba que el payaso me iba a pintar a mí, por eso yo me corría, pero quizás otros niños pueden pensar que le van a hacer algo, ¿no? Entonces, claro. Vamos a hablar de ese tema. ¿A qué miedo le tenías tú cuando eras niño? Yo le tenía miedo a la oscuridad, a los payasos. Tú, cuéntanos tu participación, tu testimonio a través de las redes sociales, o puedes llamarnos al 212-40-24. Ya regresamos. Continuamos aquí en Capital TV, donde tu opinión importa, y hemos puesto sobre el tapete el tema de las fobias y los principales temores que tienen y sufren, o hemos sufrido cuando éramos niños y sufren en la actualidad los niños y niñas del Perú y en el mundo. Como padres, ¿qué podemos hacer para poder controlar estos miedos? Y cuando ya es algo que no se puede manejar, ¿cómo poder inducirlos a que puedan controlar su fobia? ¿A qué le temías tú cuando eras niño? Esperamos tu participación. Escríbenos en las redes sociales, Twitter y Facebook de Capital, o nos puedes llamar a hacer tu consulta o dar tu comentario al 212-40-24. Nos acompaña el psicólogo clínico Fernando Lamas. Él es docente de la Universidad Norbert Wiener, y con él vamos a escuchar también los comentarios que nos va a compartir Estefanía Braganini. Estefanía. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, hoy día lunes hemos puesto este tema sobre el tapete acerca de las fobias, a qué le tiene miedo la gente. Así que hemos planteado precisamente esta pregunta en nuestras redes sociales y vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado nuestros seguidores en Facebook. Por ejemplo, Patricia Lucía Rivera Castillo nos dice: a las arañas aún les tengo miedo y después de verlas me pica todo el cuerpo, no lo resiste. Rafael León dice: a todo insecto grande. María Magda también dice que le tiene miedo a los insectos. Por otro lado, Inés Torrico nos dice: a nada, mis padres me dieron seguridad. Entraba a lugares oscuros, subía a árboles altos y demás. Ahora de grande a los tiroteos y a los asaltos. Por otro lado, también Luis Antonio Palomino nos dice: le tengo miedo a las cucarachas. Otros por ahí dicen al gobierno, a la prensa. Y bueno, Juan Guillermo García López tiene un punto importante, ¿no? Hay que aclarar que no es lo mismo miedo que fobia, precisamente, ¿no? Y finalmente podemos ver que Beto Mejía dice: a las arañas definitivamente, y Hajime Hiroshi, aracnofobia y claustrofobia. Así que podemos ver que la mayoría le tiene miedo a los insectos y sobre todo a las arañas. Estefanía, ¿tienes alguna fobia tú, Estefanía, o algún temor? Sí. A ver, no sé si como fobia, pero por ejemplo, si yo veo una araña, obviamente salgo volando, pero creo que dependiendo del tamaño de la araña, del insecto, lo podría matar. Lo que sí no me atrevería a matar nunca es una cucaracha voladora, por ejemplo. Eso sí, jamás. Y creo que la mayoría, tanto hombres como mujeres, creo que le tienen pavor a ese tipo de insectos, sobre todo porque son grandes y no los puedes controlar, ¿no? Porque si están volando es mucho peor. Así que yo a eso sí también le tengo pánico. Perfecto, Estefanía. Gracias por tu testimonio y compartir los comentarios de nuestros seguidores. A ti, Carolina. Seguimos con el programa. Muchas veces dicen que, bueno, que la claustrofobia, creo que son como que las más ranqueadas, ¿no? Claustrofobia, aracnofobia. Sin embargo, había un comentario que decía: no, yo no le tengo miedo a nada porque mis padres me han dado mucha seguridad. Bien por esa persona, ¿no? Pero ¿crees que la responsabilidad de las fobias o los temores son principalmente los padres? Que algo ha fallado, que no han reforzado la seguridad, como bien indica el comentario en el Facebook, en los niños, en sus hijos. Sí, justamente yo también me quedé leyendo el comentario de Inés, que decía esto, que mis padres me han dado mucha seguridad, y es que los padres tienen la maravillosa posibilidad de ayudar a los niños, a los hijos, a transitar esos periodos de miedos naturales, ¿no? No olvidé de mencionar además el miedo a la oscuridad, gracias a los tuiteros, y el miedo a la muerte, que es también importante, ¿no? Por ejemplo, el miedo a la muerte, que es un miedo que se instala
más o menos cuando el niño empieza a ser consciente de la muerte, de 7 u 8 años, y empieza a venir el miedo a morir. ¿Y qué podemos hacer los padres ante eso? Bueno, hablar de la muerte sin miedo, ¿no? También, valga la redundancia, porque a veces los papás les tenemos miedo a hablar de cosas como la muerte porque decimos, no, porque él no puede saber, pero los niños están compenetrados con el tema de la muerte. Yo lo que veo en niños es que temen a que sus padres les pueda pasar algo, ¿no? Claro, a ser abandonados, a quedarse solos. A ser abandonados, a quedarse solos. Pero el tema de la muerte está inserto, por ejemplo, en los videojuegos, ¿no? ¿Qué haces? Matas zombies, mata personajes, ¿cierto? Entonces, hablar sobre la muerte es recomendable, o incluso, por ejemplo, tener experiencias como el tener la mascota, ¿no? Si uno tiene una mascota en casa y la mascota por causas naturales muere, bueno, el papá puede ayudar a enterrar al niño, hacerle un pequeño funeral y no tener una mascota inmediatamente, ¿no? Sino dejar, explorar, ver qué siente el niño. ¿Sientes que extrañas a Bobby? ¿Qué sientes respecto a eso? Bueno, y después poder tener una mascota, ¿no? Permitir que el niño experimente situaciones nuevas e ir monitoreando cómo se siente él, ¿no? Sin miedos, sin censurarlo además, ¿no? Porque otro problema que se instala es cuando el niño siente el miedo, el papá lo censura, ¿no? Le dice, no, eres un cobarde, tienes que ser valiente. Tienes que ser hombre, macho. No, si eres hombre, más todavía, ¿no? Porque el valor es como que muy exigido, ¿cierto? Sin saber que esos miedos por naturales que son transmiten espontáneamente. Y es que uno puede tener, además de miedo, odio hacia esa figura y empezar a elaborar lo que es esta fobia. Yo creo que aquí el valor de la palabra y de lo que los padres o los adultos hablan alrededor de los niños es muy importante, que darnos cuenta qué cosas son para adultos, muy aparte de lo que tú dices que hay que hablar de una manera natural todo, pero hay cosas que porque uno es niño entiende de otra manera. Entonces, como yo te decía en el corte, si escucho que mi tía o la amiga de mi mamá dice, ay, me da miedo el mar, el niño se va a quedar con ese pensamiento de por qué le teme al mar, y quizás él también va a adquirir ese temor, como tú bien dices, que las fobias se pueden aprender, ¿verdad? Y además, por ejemplo, cuando el papá amenaza, ¿no? Va a venir el cuco, te va a venir y el perro te va a comer. Realmente estamos, o sea, claro, busca resolver tu problema, pero estamos fomentando ese miedo. O no, si no comes, si no terminas la sopa, el cuco te va a hacer algo. Entonces ya le estás creando un temor, estás incrementando ese temor. Te dejo, no simplemente te dejo, ya no te dejo solo en la casa. Y esas cosas sí pueden ser naturalmente muy aversivas para un niño, ¿no? Y empezar con un tema de fobia. Fernando, tenemos una llamada, vamos a responderla. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Gracias por llamarnos. Pilar. Pilar, ¿de dónde nos llamas? Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Tú le temes a algo a tus hijos? No, mi hija, 5 años, y desde la edad de 8 años le tiene miedo a las agujas, o sea, las inyecciones. Cuando le van a sacar sangre, ella no quiere, grita, se corre. Hace poco tuvo un accidente y tuvieron que agarrarla se pueda dejar sacar sangre, ¿no? Entonces, eso me preocupa. Yo quisiera saber cómo es que tratarla. Estuvo yendo a una terapia como psicólogo, pero no ha habido resultados todavía. Yo quisiera saber si hay otra alternativa para poder ayudarla, ¿no? Porque es muy importante que ella se haga unos análisis. Entonces, eso es lo que me preocupa. Pilar, ¿me dices que tu hija tiene 8 años? Sí, no, mi hija desde la edad de 8 años le tiene temor. Es porque cuando lo llevé al seguro, una enfermera no supo tratarla, le puso la vacuna mientras su papá y yo estábamos sacando medicina. Entonces a la fuerza ¿Y ahora qué edad tiene tu hija? 25 años. Ah, ya tiene 25. ¿Y tú qué le has dicho o ella qué te dice al respecto? ¿Qué es lo que siente cuando ve cerca dice que ella cuando se sienta, ella ve de que le están poniendo toda esa manguerita, todo para que le sujete en el brazo, se deja hasta ahí, pero cuando ve que la aguja ya va a ingresar al brazo, ya no se deja, grita y se desespera, se angustia, ¿no? Perfecto, Pilar. Ahora vamos a escuchar a Fernando para que te recomiende. Yo, aquí el testimonio de Pilar ratifica, creo, también mi hipótesis, que creo que las cosas que uno escucha de niño o ve o experimenta marcan tanto que ya te genera un miedo permanente, ¿no? ¿Qué le puedes recomendar a Pilar?
Claro, en principio yo había escuchado mal, pensé que era una niña de 5 años y lo que le iba a decir es, señora, a los 5 años es natural tener miedo y no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Todos los niños... A nadie le gusta que nadie le gusta, pinchen, claro. ni a mí ni a nadie. Pero tú y yo y el señor Tiene Camarón, 25 todos años. sabemos sí, que ante una, pues es necesario, no es un mal necesario, pero cuando una persona, ¿no? El dolor es inevitable, porque seguramente esta señorita, si se voltea, también de pronto le puede doler el brazo. Y eso es lo que hay que hacer, bueno, es psicológica, es lo que son las diversas y el objeto de su fobia. En este caso es a las agujas. En una primera sesión se construyen, ¿no? Más adelante. Pero yo creo que en el caso de ella, o de la hija de Pilar, es como que es el abandono, porque sus padres no estaban con ella cuando a ella la pincharon. Y es el dolor que al parecer la enfermera no lo hizo adecuadamente, la tuvo que volver a pinchar. Entonces es toda una mezcla de sensaciones, ¿no? Me parece, es alguna explicación. Es posible, o sea, eso podría estudiarse en consulta, no podría revisarse, pero el trabajo directo de las fobias se aplica también a un procedimiento llamado de sensibilización sistemática, tiene un nombre porque es justamente eso, ir acercando el paciente con un procedimiento de relajación para que cuando llegue el miedo, porque te acerco la aguja a metros de distancia y el paciente siente miedo, se acelera el corazón, vamos la a respirar, respiración. vamos relajando, te vamos relajando hasta que poco a poco vamos monitoreando. Ya no tienes ansiedad, ok, la próxima sesión te la acerco un poquito más, hasta que de pronto puedo tener contacto, la aguja sin pincharte, con tu piel, sin que te perturbe. Y cuando te empiezas a perturbar, te relajamos, y poco a poco el miedo va remitiendo. No es hacer un día para otro, sino todo un tratamiento, es todo un tratamiento. Le ha tomado como 20 años a ella llegar a este estado de aprendizaje de la fobia. ¿Cuánto demoraría un tratamiento? Aproximadamente unas 16 sesiones, más o menos, semanal, puede ser unos 4 meses. Perfecto. Fernando, fobias ya sea de mismo se pueden conectar contigo. Bueno, pueden contactar a mi correo electrónico, mi correo es correo@fernandolamas.com o, mi teléfono es 992-752646. Perfecto, Fernando. Ha sido un gusto tenerte para hablar de ese tema. Estaremos en comunicación y también los avances de pacientes que tengas para poder también darle esta información a la gente que esté interesada. Muchas gracias a ti. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes por participar.